Vale, perfecto. Continuamos. Esta es la última ponencia de la mañana. Pido por favor que suba el señor Daniel Aníbal García Diego y el señor David Bernardo Cavaco, quien le va a presentar, secretario general del COCARME, por favor. Bueno, pues continuamos y lo hacemos ahora hablando de hacia un nuevo modelo legal de la inclusión laboral de las personas con discapacidad en España. Lo vamos a hacer con Daniel Aníbal García Diego. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Cantabria, abogado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es autor de diversas comunicaciones científicas y a diferentes congresos nacionales e internacionales. Es socio de sociedades científicas relacionadas con la salud y la gestión sanitaria, vinculado al movimiento asociativo desde 2004, presidente de la Federación Española de Hemofilia desde abril de 2005. También ha sido secretario de organización de COCENFE entre 2016 y 2020, actualmente en COCENFE es secretario de Finanzas y desde el 2018 es presidente de FEACEM. Daniel, adelante. Muchas gracias, David. Para mí es un placer estar aquí, es un placer que me presentes tú, porque además hace poco que tuvimos el placer de conocernos y creo que hemos hecho muy buenas migas. Antes de nada, permitidme las palabras de cortesía, obviamente las primeras a la Fundación Derecho y Discapacidad, a su comisionado de congresos y también, por qué no decirlo, a Juan Badía y a todo su equipo por esta organización excelente. Y también permitidme otros agradecimientos que no son institucionales. Uno de ellos, si está ahí mi gran jefe Anso, porque nos permite a COCENFE que dediquemos parte de nuestro esfuerzo profesional a estar en eventos como estos y a tener un foco muy fuerte en el derecho de la discapacidad y en el derecho de trabajo, y a dos personas que también estarán por el fondo, que son Nacho Rodríguez y Pepa Torres, la secretaria general de FEACEN y el presidente de ACENCO, que son mis maestros en esto de la discapacidad, en el derecho a la discapacidad, de los que tanto aprendo constantemente. Antes Pepa decía que yo era su presidente, bueno, yo soy su acólito, ¿no? Lo único que formalmente es así, pero bien sabe ella que yo soy el que recibe, no el que manda. Antes de empezar, también un par de disclaimers. Lo primero, aunque ahí pone que soy el presidente de la Comisión de Inclusión del CERMI, que soy, aquí no estoy hablando ni en voz del CERMI, ni en voz de FEACEN, ni en voz de COCENFE. CERMI, FEACEN y COCENFE hablan por sus órganos políticos, consejos ejecutivos y demás, y aquí, por lo tanto, no se note esto como una postura oficial, sino como una postura estrictamente personal, por lo que luego diré, y quizás reciba algún golpe que aceptaré en mis espaldas, en las de Daniel, no en las de las entidades de las que soy parte. Y ya para empezar, aquí me plantean que hable de hacia un nuevo marco de la discapacidad. Bien sabéis que los que nos dedicamos al derecho llevamos 2 milenios haciendo adivinación. En la Roma clásica, mediante los augures y arúspices, que usaban pues, los hígados de los patos y cómo volaban los pájaros para decidir si el día era bueno o malo y demás. Y bueno, ya hemos pasado 2 milenios y no hemos mejorado mucho más nuestra capacidad de adivinación. Quizás usamos otras herramientas, ahora el ChatGPT, pero realmente seguimos equivocándonos exactamente lo mismo, haciendo normas que realmente van muy separadas a lo que hace la realidad social y quizás pues enfangados en esta película. Quizás ha habido algún jurista, y ayer se comentaba, Trias Farjas, ¿no? con una LISMI, un gran impulsor, que ha sido capaz de adivinar bastante bien durante 40 años hacia dónde iba esto, y nos pedía ahí el presidente del CERMI, Luis Cayo, que hagamos un modelo para dentro de 20 años. Creo que es muy arriesgado eso, hacer un modelo para dentro de 20 años, pero bueno, permitidme que haga esto de arúspice y diga algunas generalidades que puede ser, al menos desde mi muy modesto punto de vista, hacia dónde podemos ir. Aquí hay muchos catedráticos de Derecho y van a decir que esto que digo no debería decirlo, pero creo que hay que hablar de la pérdida de centralidad del derecho en el Estado. Kelsen decía a principios del siglo pasado: no se puede pensar el Estado sin pensar en el derecho.
Hoy en día no es así. Tony Judt lo decía, el gran problema de los estados socialdemócratas europeos es la pérdida de importancia del derecho. Hoy en día el Estado piensa en economía, piensa en geopolítica y habla en derecho, pero no piensa en derecho. Por lo tanto, quizás tenemos que reconocer que los juristas nos dedicamos a traducir al lenguaje del Estado pensamientos de otras especialidades. Y esto creo que es muy profundo y para mí es un elemento pues, quizás de arrepentirme de lo que he estudiado, pero bueno, como ya lo he estudiado, pues no puedo hacer nada más. Otro elemento de esta pérdida de centralidad del derecho es, y aquí en el derecho de trabajo es también un elemento básico, esa tan rápidamente gap entre norma y realidad. Siempre se ha dicho que el derecho va detrás de la realidad. Quizás el derecho del trabajo, y hay muchos autores que lo dicen, es quizás el epítome de esta diferencia entre nuevo y viejo y la dificultad de que la norma sea capaz de dar cabida a la realidad. Esto es muy complicado, pero es una realidad, ¿no? Y quizás tenemos que reconocer esto para poder hacer marcos más flexibles. Quizás, y esto es una opinión también muy personal, tenemos que ir hacia modelos quizás no tan continentales, sino más de otros modelos del derecho en el que la flexibilidad, que antes decíamos que nos da miedo a los juristas y a los políticos, es un elemento básico de ordenamiento jurídico, lo cual hace que no haya que adivinar tanto, haya que hacer marcos flexibles y que la propia realidad sea la que nos permita ir evaluando. Y luego voy a ir a otro comentario previo, que esto sí creo que es lo que me va a suponer alguna bronca. Antes decíamos del statu quo. Creo que el gran statu quo es seguir pensando que lo principal en la vida de una persona es el trabajo. Creo que la centralidad del trabajo está caducado en gran parte ahora y va a ir a más. La Asociación General Octava, de la que hemos hablado tanto, dice en su frontispicio algo así como el empleo significativo, el empleo y el trabajo significativo es esencial para la seguridad económica, la salud física y mental, el bienestar personal y el sentido de identidad. Dudo mucho que eso a día de hoy sea lo esencial en la vida de una persona. Y voy a intentar ir paso a paso para desmontar que creo que no es lo esencial. Voy por el final. La identidad de la persona. Quizás había gente que antes decía yo soy obrero de la Perkins. Hoy en día la gente no se llama como yo soy trabajador de o esta es mi profesión. Eso ya es la pérdida de la identidad de las personas. Hoy en día las identidades periféricas es lo que realmente nos señalan lo que somos. Ya no somos franceses ni españoles. Decía Foucault que la gente se sentía más cercano entre surferos que entre franceses. Pues es lo que nos pasa. Nos sentimos más cercanos entre nuestros iguales por lo que es lo periférico que por esas identidades centrales. Por lo tanto, creo que esto es un gran problema de lo que hablamos, ¿no? Esta pérdida de centralidad del empleo en cuanto al sentimiento de la identidad. Hablamos también de la importancia de la seguridad económica que da el empleo. Estamos viendo cómo ya no es el elemento nuclear o no tiene por qué ser el elemento nuclear que nos dé esta libertad económica. Cada vez, y bien lo sabéis, las rentas del trabajo tienen una participación menor en el PIB de grandes partes de los estados. Cada vez hay un correlato peor entre productividad y salarios. Cada vez se está viendo cómo esta importancia se está disminuyendo. Y luego otro elemento, el de salud, el de bienestar, ¿no? A día de hoy es cierto que tiene un gran valor terapéutico el trabajo, que hablamos mucho en el mundo de la discapacidad, pero quizás tenemos que ser conscientes que hay personas que no acceden al mercado laboral y que tenemos que garantizarles también su bienestar personal, su salud física y mental. Por lo tanto, no puede ser el trabajo lo esencial para asegurar esto. Tiene que ser un elemento más, un elemento muy importante, el elemento clásicamente más importante, pero no puede ser lo esencial. Porque si no, ¿qué ocurre? Y esto es una cosa que quizás me se tiene también de la oreja. Nos estamos centrando mucho en las personas que están en el mercado laboral, que acceden, que pueden acceder o que quieran acceder, y estamos dejando de lado a aquellas otras personas que también tienen derecho a tener una identidad propia, una seguridad económica y una seguridad física y mental. Por lo tanto, no quiero decir que no sea importante el trabajo, pero no es lo central o no debería ser lo único. Y esto siento decirlo delante de expertos en derecho del trabajo y de gente que nos dedicamos al mundo del trabajo. Gran parte de mi tiempo es hablar de FEACEN, pero creo que tenemos que también ver otros elementos, ¿no?
También quería hacer una reflexión a un cambio muy importante que es cómo y dónde vivimos. La civilización es la civilización de las ciudades, pero estamos perdiendo la ciudad. La ciudad latina se está perdiendo, estamos convirtiéndonos, tristemente, en ciudades cada vez más como los towns anglosajones, ¿no? En las que no hay vida pública, hay permanentemente vida doméstica, en la que se hace la vida de dentro a fuera y no de fuera adentro, ¿no? Si dais un paseo, y el otro día cuando estaba preparando esta intervención fui en coche y me di cuenta de cómo la ciudad en la que vivo, Madrid, cada vez hay más locales comerciales cerrados que se convierten en viviendas, y cómo cada vez a las 11 de la mañana ves repartidores de Amazon y a las 8 de la tarde ves repartidores de Glovo y de Uber. Pero no hay tiendas locales abiertas. ¿Cómo estamos dejando de consumir como consumíamos en el comercio de proximidad? Y esto tiene una gran importancia, ¿no? Luego lo veremos en las plataformas, pero también en la forma en la que somos las personas. Las personas somos en gran parte, nos socializamos en donde vivimos, ¿no? También esto tiene una gran revolución. Para mí el comercio electrónico, la revolución, vino por la revolución de la logística. Eso fue lo que realmente ha cambiado cómo consumimos electrónicamente. No que la página de Amazon tuviese todo el catálogo disponible, sino que en Amazon puedas pedir y depende de dónde ibas te llegue antes que si lo pidieses en la tienda de abajo, ¿no? Esta revolución de la logística creo que ha cambiado mucho las formas de cómo consumimos, de cómo nos relacionamos y, por supuesto, también va a cambiar los nichos del negocio. Y de dónde vivimos y cómo vivimos, creo que también es relevante, y esto espero que ocurra, aunque es muy incipiente, cómo van a volver a tener un auge las pequeñas y medianas ciudades. Actualmente, y lo comentábamos ayer, ese gran poder tractor de la gran ciudad está drenando a las ciudades medianas y pequeñas, aquellas que se encuentran a 1 hora y pico en transporte de alta velocidad de las grandes ciudades. Pero se plantea cómo quizás el futuro sea un futuro de ciudades pequeñas y medianas, lo que antiguamente llamábamos en España las cabezas de comarca, ¿no? O las cabezas de partido, ¿no? Esa pujanza de estas pequeñas ciudades en las que se puede hacer una vida diferente. Por supuesto que esto, desde mi punto de vista, es una transformación total y radical, tanto del mercado laboral como trabajamos. Otro punto, y aquí hago mía las palabras de la OIT en su conferencia sobre el futuro del empleo, es el cambio de la digitalización, las plataformas y la descarbonización. Estamos viviendo todavía antes de que haya muerto el antiguo sistema y todavía no ha nacido un nuevo sistema. No acabó de morir lo viejo y todavía no ha nacido lo nuevo. Esto, por supuesto, que va a provocar y está provocando pérdidas de empleo. En estos momentos de transición hay pérdidas de empleo de algunas profesiones antes de que nazcan las otras, aunque hay un crecimiento neto, si hay pérdidas, y aquí habrá que hacer un gran esfuerzo para no dejar a nadie atrás. Y en este periodo de transición, aquellas personas que tengan pérdidas, no dejarles fuera, ¿no? Y aquí es otro aspecto que la OIT ha hecho gran hincapié. Deben tener en cuenta que gran parte de la economía descarbonizada puede ser una economía muy demandante en mano de obra. Lo comentábamos y aquí siempre me gusta recordar un ejemplo de mi tierra natal, de Cantabria, donde un modelo de poder acabar con especies invasoras, los plumeros, se hace de manera manual y se hace con personas con discapacidad, que es muy intensivo en mano de obra, muy tecnológico, pero muy intensivo en mano de obra, ¿no? Es un elemento que creo que tenemos que traer a colación. Y también, dentro de esta digitalización, los aspectos de la inteligencia artificial y su discriminación. Hace ya un año, en COCENFE, con otras entidades, empezamos a trabajar en modelos sobre la discriminación de los algoritmos y la inteligencia artificial. Y hacíamos una prueba en DALL-E, que no sé si lo conocéis, es una aplicación que metes un texto y te convierte en una imagen, y decías, por favor, enséñame a un señor. Y te dabas una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y jamás salía un señor en silla de ruedas. Y decíamos, hazme una persona en silla de ruedas. E iterabas y la persona siempre era un hombre. O sea, sigue teniendo muchísimos sesgos la inteligencia artificial. Por más que iterásemos, no era capaz la inteligencia artificial de pensar que puede ser representativo de la realidad una persona con discapacidad, ya si no os cuento una persona, mujer, en silla de ruedas, ¿no? También hacíamos a una persona con discapacidad y siempre hacía una persona en silla de ruedas o con síndrome de Down. O sea, también dentro de la discapacidad tiene muchos sesgos de lo mayoritario, ¿no?
Esto creo que es importante y tendremos que trabajar en hacer que la inteligencia artificial sea controlada hacia las personas y sea ética y no sea un elemento de perpetuación de los estigmas y de las discriminaciones. Y ya para ir metiéndome en harina, que llevo un cuarto de hora y no he dicho nada, el futuro de la discapacidad. Creo que es muy importante que cualquier cosa que hagamos de aquí a 20 años, además de pensar en el mercado del trabajo, tenemos que pensar qué va a pasar con la discapacidad. Lo primero, hay un cambio demográfico brutal, y todos lo sabéis bien, en las personas con discapacidad, y los datos es lo que nos dicen. La discapacidad es una discapacidad tremendamente envejecida, con un número muy importante de discapacidades sobrevenidas. Eso es así. Vemos cómo el mix de discapacidad va variando. La discapacidad física y orgánica se mantiene muy estable, pero han aflorado, y bien lo sabéis todos, discapacidades provocadas con el ictus, con el daño cerebrovascular, la enfermedad mental, los problemas de autismo, trastornos del desarrollo. Tenemos que ser conscientes que la imagen de la discapacidad ha cambiado. Yo siempre digo que es que quizás en la imagen de la LISMI, la imagen de la discapacidad era un chico de la polio joven en silla de ruedas. Hoy en día la imagen de la discapacidad es quizás una mujer mayor que tiene un ictus o un hombre joven con un trastorno de enfermedad mental o quizás una mujer o un niño con autismo. Esa es la imagen nueva de la discapacidad y tenemos que ser conscientes de a qué tenemos que atacar, de a quién tenemos que hacer el marco normativo para no hacer un marco normativo que se haga viejo, no por las ideas legales, sino por el sustrato sobre el que opera. Y para mí, otro elemento relevantísimo es, todavía no lo sabemos muy bien, pero bueno, tenemos un Real Decreto, el 888/2022, que cambia cómo se valora la discapacidad. Aprovechémoslo. Antes he escuchado hablar de discapacidades bajas. No hay discapacidades bajas legalmente reconocidas. La discapacidad legalmente reconocida es discapacidad moderada. Y dice la normativa que impacta moderada o gravemente en las actividades de la vida y que puede limitar gravemente un dominio. A mí, sinceramente, no puedo aceptar que se piense que eso es bajo. Lo bajo es lo leve, que dice el baremo, y que no tiene grado legal de discapacidad. Y si nos creemos el baremo y si nos creemos la discapacidad, tendremos que creernos los grados. ¿Qué es lo que dice la CIF, lo que dice el baremo que impacta? Hemos pivotado mucho sobre el tipo de discapacidad, cuando quizás tenemos que dedicarnos un poco más a ver los grados y no los tipos de discapacidad. Si veis los datos del INE y demás, sí es cierto y verdad que las dos causas principales de discapacidad con menos tasa de inserción son la discapacidad intelectual y la salud mental. Justo un poco por encima se encuentra la discapacidad orgánica. Es que realmente a veces hemos pensado solo en los tipos y no tenemos que fijarnos solo en los tipos, tenemos que fijarnos también en los grados. Si vemos las tasas de inserción, son las discapacidades graves, la que dice la normativa discapacidad grave, las que tienen mala tasa de inserción, las discapacidades del 65% en adelante. Y otro elemento que ayer en una cena que tuvimos estábamos charlando y discutiendo es la nueva valoración. A la persona se la va a valorar su deficiencia y su funcionalidad. Se va a valorar a la persona una funcionalidad que dice literalmente capacidad para realizar un trabajo remunerado. Díganme si no es eso realmente un buen elemento para saber si la persona tiene o no tiene especiales dificultades de inclusión laboral, si el valorado ha dicho que tiene problemas para trabajar. Dentro de la valoración de discapacidad, dentro de las actividades principales de la vida, en el ciclo de vida laboral, el 50% del impacto es el trabajo remunerado. Quizás esto nos pueda permitir hacer trajes a medida mucho más ajustados, saber la persona no solamente qué grado tiene de discapacidad, sino para qué acciones de la vida tiene dificultades y poder hacer una labor de intermediación, de ajuste fino, mucho más preciso. Y ya para ir concluyendo, porque creo que hay que dejar unos 5 o 10 minutos de preguntas y voy a ser ya muy rápido, ya medidas un poco más concretas. En 3 bloques, y aquí también hago mía lo que dijo la OIT en su conferencia sobre el mercado del futuro del mercado de trabajo. Hace falta un nuevo contrato social del mercado laboral que ponga a las personas en el centro, como punto número 1. Y sobre todo que se piense en la capacidad de la persona como persona, no como capital humano, que es como hasta ahora hemos hecho gran parte del desarrollo
en recursos humanos, en desarrollo de capital, pensando a la persona como capital humano y no como persona. Básico desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, perdón, el derecho al aprendizaje a lo largo de toda la vida, formal o informal, con el upskilling, con reskilling, con todo lo que se os ocurra, porque ya no va a volver a ocurrir eso de que yo he sido trabajador de la Perkins toda mi vida. La gente no es trabajadora de la Perkins toda su vida. La Perkins ya no existe. O sea, yo soy de Torrelavega, donde estaba las NIACE. La gente de mi provincia era trabajadora de las NIACE. Ya no existe las NIACE. Ya no hay nadie que diga yo soy trabajador de un sitio toda su vida. La gente da tumbos por el mercado laboral, transicionando permanentemente de un sitio a otro. Y hace falta permanentemente readaptarse. Y esto también es, desde mi punto de vista, especialmente relevante en el caso de la discapacidad sobrevenida, en el que la necesidad de readaptación es especialmente perentoria. Otro elemento, y lo comentaba antes brevemente, es el apoyo a las transiciones. Mientras muera un modelo y no nazca el otro, va a haber mucha gente que va a estar fuera. Y tenemos que apoyar mucho a esas personas, porque si no vamos a provocar un auténtico choque social. Esto va a volver a ser como lo que pasó, y lo comentábamos, como en mi tierra natal, cuando cerraron las fábricas. Durante muchos años no va a haber nada, y va a haber que invertir para que no pase eso, para que no tengamos Torrelavega, no tengamos Avileses, no tengamos Bilbaos por toda España cuando nazcamos el nuevo modelo de digitalización y de lo descarbonizado. También, y creo que luego lo va a comentar mucho mejor Marta, la presidenta de CEMUD, y si es presidenta de CERNI Mujeres, dentro de la inclusión de las mujeres, dentro de la inclusión de la mujer con discapacidad, hace falta medidas, sobre todo que sean medibles, porque estamos haciendo muchísimas políticas de inclusión de mujeres con discapacidad y no tenemos ningún dato medible de qué estamos haciendo y de si tiene o no tiene efectos lo que hacemos en la inclusión de las mujeres con discapacidad en el mundo laboral. Cuando hablamos de hacer medidas, no tenemos, hacemos de hacer medidas, pero no las medimos, lo cual es un poco incongruente. Y luego, para acabar en este bloque, la protección social universal a lo largo de toda la vida de la persona en un sistema muy flexible. Por supuesto que el salario va a seguir siendo un elemento clave dentro de la inclusión y de la autonomía económica de las personas, pero quizás no sea el único o no sea continuo. Hace falta un sistema de protección que permita entrar y salir del mercado laboral y que siempre te haga unas coberturas a lo largo de toda tu vida. Esto nosotros lo llevamos defendiendo como movimiento bastantes años. Dentro de los cambios institucionales, quizás la nueva soberanía del tiempo. Antes lo comentábamos, quizás para muchas de las personas ya la identidad no te la da el trabajo, la identidad te la da otras cosas y quieres tener tiempo para hacer tus otras cosas. Por lo tanto, hace falta una nueva flexibilidad, unas nuevas gestiones del tiempo para no nos ocurra como les ocurre a los compañeros canadienses, en los que vas por las ciudades y no hay más que carteles de busco contratación porque nadie quiere trabajar, porque la gente ha renunciado a seguir en el mercado laboral. Y una gran inversión en hacer que la tecnología piense en la persona y no sea un elemento más de discriminación. Ayer lo comentábamos, las tecnologías, y como bien sabéis, es algo valorativamente neutral. Lo que se puede valorar es qué se hace con las mismas. Sabemos perfectamente que la tecnología puede ser un elemento de exclusión de la persona con discapacidad, pero tenemos muchas experiencias de cómo la tecnología es un elemento de inclusión si lo orientamos hacia la misma. Y en el mundo laboral somos plenamente conscientes de que personas que vosotros no pensáis que pueden hacer nada, hacen cosas de un altísimo valor añadido porque tienen una herramienta tecnológica por detrás que se lo permite. Y ya para ir acabando, ¿verdad? Porque tengo que ir acabando. Tengo más que decir, pero ya voy a cortar. La inversión. Porque hablamos de esto, pero sin pasta no sirve para nada. Inversión pública clara en elementos transformadores de la vida de las personas con discapacidad. Una inversión clara, económicamente y pública, para facilitar el empleo en el ámbito rural y periurbano de la persona con discapacidad y en sectores claves de la transformación, como puede ser la economía de los cuidados y la economía social. Y finalmente, un apoyo a que aquella inversión privada tenga que estar encaminada hacia el cumplimiento de estos objetivos. Bien sabéis aquello del The Economist, ¿no? De ya no tenemos que preocuparnos de los accionistas, sino de los actores del mundo. Pero eso muchos percibimos que no deja de ser solamente una portada de un The Economist muy bonita, pero en la práctica no se consigue. Y por lo tanto esto es un elemento que quizás dentro de este marco normativo que nosotros, o yo siempre me gusta llamar hacia una nueva ley
de inclusión sociolaboral, desde mi punto de vista, es una pequeña envolvente que nos debería hacer luego las medidas más concretas. Y sin más, muchas gracias y discúlpame porque me he pasado un par de minutillos. Un placer escucharte, Daniel, y creo que lo tenemos todos muy claro que el marco normativo se tiene que adaptar al futuro de las personas con discapacidad y que pensar en 20 años, aunque parezca muy lejano, no lo son, que 20 años pasan muy rápido. Pasaríamos al turno de intervenciones. Creo que tendríamos una telemática y 2 en sala. Sí, no hay ninguna pregunta telemática, por tanto, no sé si hay alguna pregunta en sala. Veo ahí una mano levantada. Solo nos da tiempo de hacer esta pregunta, pero sí, por favor, si es breve, a ver si podemos hacer otra. Gracias. Daniel, como presidente de la Comisión de Empleo del CERMI, presidente de FEACEN, me gustaría hacerte una pregunta tipo test. Además, va a ser una pregunta sencilla. Comentaba Pepa Torres esta mañana que tenemos 2 millones de personas con discapacidad en edad laboral. Al más puro estilo José Mota, dice 1.300.000 son inactivos. No sabemos muy bien dónde están, son inactivos. Después comenta que hay 200.000 parados. Hay 500.000 activos, los cuales se engaltan la Seguridad Social y unos 400.000. Si de esos 100.000 trabajan en centros especiales de empleo, ¿a ti qué te parece? Respóndeme. Esta teima que tiene en la estrategia de empleo, y se ha comentado mucho durante este congreso, de el tránsito a la empresa ordinaria. ¿Tú crees que esta manía es por ignorancia, porque no les interesamos, por ahorrar costes o por las tres? Ninguna de las anteriores, que suele... No creo que sea por ignorancia ni por ningún elemento negativo. Lo que sí creo, y lo sabemos, creo que, y esto es otra, apenas lo ha hecho, esto es un elemento capacitista más, de pensar que alguien sabe mejor que nosotros dónde tenemos que estar. La persona transiciona cuando le interesa, y cuando no, no le interesa. Esto es no tuitivo. Esto es infantilizar a las personas con discapacidad diciéndole hacia dónde tienen que ir o no tienen que ir. Otro elemento que podemos hablar es que haya proyectos, subvenciones, ideas de facilitar la transición, pero es que no podemos olvidar una cosa. Si tú tienes a 100 trabajadores, los 100 están a gusto, los 100 están bien y las condiciones que tienen es mejor que las del entorno que les rodea, o les iba a hacer un taco, o les pones malas condiciones o no se van a ir jamás. Y creo que si nos creemos que los centros de empleo somos empresas de ayuda mutua y sociales, tenemos que ser los que mejor tratemos a la gente y que no se nos vayan. Pero, por supuesto, que no creo que sea ni por falta de interés ni por ignorancia. Simplemente creo que es por un exceso un exceso tuitivo hacia la persona con discapacidad. Muy bien. Pues muchas gracias. Cabría una única pregunta breve, si hay alguien más que quiera participar. ¿Sí? Un segundo, que le traen el micro, que si no el virtual no lo escucha. Buenos días. Lo primero, felicitarte por tu exposición y yo me gustaría hacerte una pregunta también de respuesta rápida. Bajo tu punto de vista, para mejorar ese tránsito, ese acceso, sobre todo de personas con discapacidad intelectual desde los centros especiales de empleo a la empresa ordinaria, ¿cuáles serían las medidas que tú crees que serían más urgentes, más prioritarias para conseguir ese famoso tránsito? Sinceramente, como dijo el compañero de comisiones, me has pillado, no lo sé, y si me permites que te diga qué siento de verdad, es que es muy complicado. Porque antes lo veíamos, es que no está en la empresa ordinaria. Ayer comentábamos de broma realidades de las inspecciones de trabajo cuando se plantean medidas excepcionales. La empresa no quiere esos perfiles. Por lo tanto, tú puedes hacer lo que quieras como centro especial de empleo, que mientras el mercado ordinario no lo quiera, tú no vas a poder moverlo. Y a veces se nos pone el peso a nosotros. Pero que tú no puedes hacer nada, Pedro, porque es que no tienes nadie que lo coja. Por lo tanto, por favor, desahoguémonos nosotros, que lo hacemos bien, y pidamos que se fijen más en el que no quiere a esos perfiles. Quizás lo que podemos hacer es esa labor de concienciación, de awareness, etc., etc. Pero hasta que no quiera el mercado ordinario esos perfiles, nosotros no podemos transicionarlos, a no ser
que, como decíamos a una de bromas, tendremos que maltratar al trabajador para que se te quiera ir. Pero como no queremos hacer eso, pues no se te va. Muy bien, pues muchísimas gracias por las preguntas y Daniel, muchísimas gracias por la exposición. Muchas gracias.